Bien, hace unas semanas atrás estuve compartiendo con ustedes un tema que se llama Adventus Dominic. Y Adventus Dominic tiene que ver con la venida o el advenimiento del rey. Y esta es una ilustración en la que un rey muy importante, un emperador, llegaba a una ciudad en un caballo blanco. Toda la ciudad salía a recibirlo, y este era un rey victorioso. Subir o venir en un caballo blanco significaba ese tipo de victoria, de realeza. Pero esto lo estamos viendo como en la venida de Jesucristo. En Apocalipsis 19 dice que al final de la gran tribulación, dice que Jesús desciende en un caballo blanco con sus vestiduras reales, su corona, una espada de doble filo en su boca, para destruir al falso profeta, a la bestia. Y dice que pone a Satanás prisionero por 1000 años en el abismo. Entonces estamos hablando de Adventus Dominic, acerca de cómo Dios llega a un lugar y lo que Dios quiere que tengamos en cuenta, porque en cada avivamiento Dios siempre se hace manifestar, se hace mostrar, pero Dios quiere que estemos conscientes de eso. Entonces les hablé sobre el Adventus Dominic, Jesús montado en su caballo blanco, regresando a la tierra para destruir a los enemigos, ponerlos en retirada, vencerlos y tomar posesión sobre la tierra. Pero hoy voy a hablarles de otro Adventus Dominic. Este Adventus Dominic va a ser enfocado en la venida o el advenimiento del Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a ver que este Adventus Dominic dice: cada uno tiene su forma de hacerse notar en su propia llegada. Entonces vemos que en Hechos 2, en el derramamiento del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo, dice que vino un viento recio, viento fuerte, recio, que llenó toda la casa. Y dice que vino como lenguas de fuego sobre los 120 que estaban ahí orando. Esa es la forma en la que el Espíritu Santo vino y viene. Esa es su forma en manifestarse y hacerse notar en un lugar. O sea, que Dios quiere que estemos conscientes cuando Él llega. También lo vamos a ver en Hechos capítulo 4. Dice que los apóstoles estaban orando. Dice que mientras oraban, dice que el lugar donde estaban orando, dice que empezó a temblar y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esta vez el Espíritu Santo vino, ese Adventus Dominic, su forma en la que Él llega, se hace notar, vino como un temblor en Hechos 4. En Hechos 2 vino como un viento recio. Entonces Dios tiene su forma de hacerse notar cuando va a llegar a un lugar. Dios siempre se va a hacer notar cuando llega a un lugar. Entonces vamos a ver 3 Adventus Dominic en la Biblia acerca de Dios. En Hechos 2 vamos a ver el Adventus Dominic, la llegada de Dios, el Rey, el Espíritu Santo, llegando a un lugar. El Adventus Dominic del regreso de Jesús Maranatha en Apocalipsis 19, Jesús desciende en un caballo blanco con una espada aguda en su boca, con sus santos ángeles atrás, su ejército de ángeles que llegan a un lugar. Y hay otro tercer Adventus Dominic. Eso, si Dios nos lo permite, podemos hablar un poquito de ese. Es la llegada del Padre Celestial a la tierra. Es la primera vez que el Padre
va a venir a la tierra. Eso va a aparecer en Apocalipsis 21. El trono de Dios y del Cordero descienden en la nueva Jerusalén, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Le estoy diciendo, cuando Dios quiere hacerse notar, Dios lo va a hacer visiblemente. Por eso que dice que en el regreso de Jesús dice, todo ojo le verá. O sea que todos van a ver cómo es esa Adventus Domini. Pero como estamos preparándonos para el Pentecostés, estos días preparativos antes del Pentecostés, Dios quiere que estemos conscientes acerca de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y Adventus Domini también se refiere a cuando usted quiere decir. Entonces, cuando decimos bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, es lo mismo que decir Adventus Domini. En el regreso de Jesús también se le llama Parousia o Maranata. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Entonces, cuando estamos hablando de Adventus Domini, es darle la bienvenida a Dios a ese lugar, es recibirlo. ¿Cómo lo vamos a recibir? Dice que los 120 que estaban orando, o sea que ellos estaban preparados para la llegada del Espíritu Santo. Ellos estaban conscientes porque Jesús les dijo, quédense aquí hasta que venga el Espíritu Santo de Dios y recibiréis poder de Dios, poder que viene de lo alto, la unción de Dios que viene de lo alto. Entonces Jesús le dice, quédense aquí en ese lugar hasta que reciban al Espíritu Santo de Dios. Entonces, en esos 10 días, ellos estaban conscientes cuando entraron al aposento alto que su objetivo mientras oraba, ¿qué era? Era recibir al Espíritu Santo de Dios. Entonces, este es el Adventus Domini, pero la venida del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo llega a un lugar. Entonces dice, Hechos capítulo 2, dice, la venida del Espíritu Santo de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Entonces, en todo avivamiento, en todo derramamiento del Espíritu Santo de Dios, Dios siempre se va a hacer notar con alguna manifestación visible, no solamente espiritual o invisible, sino algo visible, como que Dios nos hace saber que Dios está ahí en ese lugar. Por ejemplo, cuando en el Éxodo dice que Dios guió al pueblo en una columna de fuego y en una columna de nube. Pero si ustedes leen el texto bien, dice que el ángel de Jehová estaba dentro de esa columna de fuego y esa columna de nube, en medio de ese torbellino. De hecho, en el libro de Job también dice que Dios hablaba dentro de un torbellino. Entonces, esa era una manifestación para que ellos supieran que Dios estaba ahí visiblemente. Entonces, en Hechos 2, el Espíritu Santo se manifestó. Recuérdense que el Espíritu Santo es una persona, es Dios, y ese viento recio es una forma en la que Él se manifiesta y se hace notar para que nosotros sepamos que el Espíritu Santo está en ese lugar, de manera visible. Me recuerdo del avivamiento de Brownsville con el pastor Patrick, y ellos ya tenían, no recuerdo si eran 2 años, 3 años, algo así, orando por avivamiento, y invitaron a un evangelista que se llamaba Steve Hill, y mientras ellos estaban, que era un día del Padre, ellos estaban en la prédica, en la administración, al final el evangelista llama a todas las personas y empieza a orar por el fuego de Dios sobre las personas. Recibe el fuego de Dios. Recibe el fuego de Dios. Entonces dice que Kilpatrick dice que mientras el pastor estaba en la plataforma, dice que empezó a mirar hacia arriba en el cielo raso, y él empezó a ver como unas burbujas
Y él pensó que un niño estaba utilizando estas cosas para hacer burbujas y esas burbujas estaban flotando en el aire. Y él se preguntó, ¿qué niño estará utilizando aquí unas cosas de burbujas? Pero después él vio eso como algo inusual, como que no era algo ordinario. Esa fue una forma visible en la que él pudo ver como que algo inusual está pasando en este lugar. Al rato, mientras ellos estaban orando, seguían orando en la plataforma, dice que el pastor Patrick dice que cayó así de espalda en el piso, en la plataforma, lleno del Espíritu Santo. Y dice que quedó regado, postrado por buen tiempo. Y dice que durante esos 1 mes, 3 meses, dice que él cada vez que llegaba a la iglesia, dice que el peso de la gloria era tan fuerte que él tenía que estar sentado en una silla así como que recibiendo ese peso de la gloria de Dios que no le permitía hacer las cosas comunes. Y él mismo cuenta que dice que a veces tenían que llevarlo hasta su casa cargado, porque el peso de la gloria era tan fuerte que él mismo no se podía sostener. Durante 1 mes, 2 meses, 3 meses le pasó eso inusual a él. Y dice que su esposa también recibió eso. Entonces, en Hechos 4 vemos que el Espíritu Santo viene como un terremoto. En estos días el pastor Luis estuvo hablando sobre la unción de búfalo. El Salmo 92:10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Entonces, cuando hablamos de la unción del Espíritu Santo de Dios, recibir la unción del Espíritu Santo de Dios, esa unción del Espíritu Santo de Dios, esa unción de búfalo, es el poder del Espíritu Santo de Dios que renueva todas tus fuerzas. No solamente esa unción de búfalo, porque ahí habla sobre vencer a los enemigos, esa unción que viene del Espíritu Santo de Dios. En Hechos 2 le dio el poder a los discípulos, a los apóstoles, para vencer las fuerzas del mal, las fuerzas del enemigo. En el Salmo 23 está la unción del pastor sobre las ovejas. Dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, ¿cuándo empieza a seguirnos ese bien y su misericordia? Cuando viene la unción de Dios sobre nuestras vidas, la unción del Espíritu Santo de Dios, y también habla sobre una copa que está rebosando. Eso habla también sobre un simbolismo acerca de la cena del Señor, en el partimiento del pan y la copa que representa el nuevo pacto hecho por medio de Jesucristo. Entonces, cuando viene la unción de Dios, dice que Dios prepara mesas. En esas mesas es donde Dios nos unge. Significa que para recibir esa unción hay que estar en un ámbito de descanso, esperando en Dios. Entonces, estamos en las mesas, Dios unge nuestra cabeza con aceite, nuestra copa está rebosando. Entonces, cuando eso sucede, entonces el bien y la misericordia de Dios nos empiezan a seguir. Entonces, cuando hablamos del Adventus Domini, por ejemplo, dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel. Dice que ellos estaban cantando, orando, adorando a Dios, y mientras hacían eso, dice que el lugar, esa cárcel, empezó a temblar. Los cimientos empezaron a temblar, todas las puertas se abrieron. El carcelero, la persona que los había metido presos, entendió que todo esto era lo que Dios estaba haciendo en este lugar, que Dios se estaba manifestando con su gloria. Dice que el carcelero y su familia fueron salvos. Entonces, cuando hablamos acerca de la venida del Espíritu Santo de Dios, mientras nos acercamos al Pentecostés, es una preparación para que podamos entender que Dios quiere manifestarse visiblemente, con señales, con prodigios, maravillas y milagros. Porque estas son las formas en las que podemos
corroborar el poder de resurrección de Jesucristo. Todas estas herramientas que Dios nos da, hacer señales, prodigios, maravillas y milagros, es para que las personas puedan ver visiblemente, uno, de que Dios es real, y número dos, el poder de resurrección. Porque dice que si Cristo resucitó, entonces, dice, todos hemos resucitado. Y si hemos resucitado, entonces hay un poder para que todo lo que estaba muerto, entonces regrese a la vida. Entonces, cuando hacemos señales, prodigios y maravillas y milagros, estamos manifestando visiblemente ese poder de resurrección y que Jesús ha resucitado. Y por eso que esto sirve de testimonio para el evangelio del reino de Dios. Pablo dice, yo no solamente he venido con palabras, sino con poder, que es la palabra en el griego, la palabra dunamis, que significa poder divino, el poder divino de Dios. También significa como, hay una aplicación que se describe a dunamis como algo que explota, como una explosión, una fuerza explosiva del poder de Dios para hacer señales, prodigios, maravillas y milagros. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo de Dios, esto es lo que vamos a recibir. Y también alineado al regreso de Jesús. Porque cuando hablamos de la venida del Espíritu Santo de Dios, también tenemos que hablar de la venida de Jesucristo. En Hechos 1, cuando Jesús está antes, a unos momentos de ascender al cielo, Jesús empieza a hablar con los discípulos. Lo primero que empieza a hablar es su mensaje Maranata, que Él va a subir al cielo, pero dice que va a volver. Entonces los discípulos empiezan a preguntarle a Jesús, ¿cuándo va a ser tu venida? Le dice, todavía a ustedes no les toca saber esto. Entonces lo siguiente que le dice Jesús a sus discípulos es, quédense aquí en Jerusalén hasta que venga el poder de Dios y seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Significa que el mensaje Maranata de Jesús va conectado al advenimiento o a la venida del Espíritu Santo de Dios. Ese impulso por recibir, por esperar a Jesús otra vez, ese impulso de ver a Jesús regresar otra vez en Hechos 1, esa fuerza en el corazón que ardía en ellos, les dio esa fuerza para esperar hasta Hechos 2, esos días para esperar al Espíritu Santo, recibir el poder de Dios. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo de Dios, esa venida, ese Adventus Domini, esa llegada del Rey de Gloria, esa llegada del Espíritu Santo, esa llegada de Dios, usted dirá, ¿qué hace esto en el ambiente espiritual? Entonces en Apocalipsis 19 vemos que Jesús regresa en un caballo blanco, con una espada aguda en su boca y alrededor millares y millares de ángeles en caballos blancos. Y en el arte de la guerra, en la milicia, a veces se utilizaba la caballería, cuando venían estos jinetes en caballo. ¿Para qué se utilizaba a veces? La caballería se usaba principalmente para perseguir a los enemigos en retirada. Significa que cuando usted empieza a decir bienvenido, cuando usted empieza a decir bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, cuando usted empieza a decir Maranata, Jesús viene, ese es un mensaje literalmente de guerra espiritual, porque usted está anunciando que viene la caballería, y si viene la caballería, viene la ayuda. Yo no sé si usted ha visto a veces en las películas, cuando el héroe está casi como peleando con un ejército y ya se va quedando solo, y él está tratando de aguantar en la batalla, y de repente se escucha un sonido de trompetas a lo lejos y dice, ahí viene la caballería. Ya él sabe que cuando llega la caballería es el fin de los enemigos. Entonces, por ejemplo, Eliseo dice que fue rodeado
por el ejército sirio. Y dice que cuando ellos salieron, porque dice que estaban buscando a Eliseo para matarlo, para destruirlo, dice que él estaba tranquilo y el siervo de Eliseo se asustó. Entonces Eliseo le dice, mayor son los que están con nosotros que los que están allá. Él ora por el siervo y le dice, Señor, abre sus ojos para que él vea. Dice que cuando el siervo abrió sus ojos, dice que todo el monte había un ejército de ángeles, una caballería, ejército de ángeles en carros y caballos de fuego alrededor de Eliseo. Y dice que Eliseo oró a Dios, dice, Señor, oro para que le quite la vista. Dice que el ejército enemigo, todos quedaron ciegos, neutralizados físicamente. Luego Eliseo los llevó a un lugar y los desvió para que se regresaran por su camino. Entonces, ¿cómo él estaba confiado de que él iba a vencer? Porque él sabía que la caballería estaba ahí, el Adventus Domini, ese ejército de Dios, esa llegada del Rey de Gloria con su ejército, él sabía que la batalla estaba ganada. Por eso dice Salmo 24, dice, al saco puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Entonces cuando tú levantas tus manos en adoración, cuando tú empiezas a orar, Espíritu Santo, ven a mi vida, Espíritu Santo, ven a este lugar, te aseguro que ahí viene el Adventus Domini, la caballería de Dios y su ejército de ángeles que vienen a poner en retirada a todos nuestros enemigos. Entonces eso es lo que Dios quiere hacer, eso es lo que Dios está preparando. Por eso que necesitamos al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios mismo, es Jehová, es Dios. Entonces cuando el Espíritu Santo de Dios llega, Él se va a hacer notar visiblemente, ya sea que venga como en Hechos 2, como un viento recio que llenó toda la casa, como un torbellino, como para darles ejemplos. Recuerdo que una vez yo estaba con el pastor en la comarca, eso fue, si no me equivoco, en el 2019 o 2020 más o menos. Y recuerdo que estábamos en los congresos, predicando, orando. Y eso fue un sábado, y mientras estábamos, pasó la prédica, vino la administración, empezaron a cantar alabanzas. Después vino otro tiempo de adoración y estábamos ahí, ya llevábamos como un buen rato cantando, casi una hora y 15 más o menos. Y mientras estábamos adorando a Dios tan profundo, de atrás de la parte de nosotros, porque ese lugar está como al aire libre en la montaña, techado pero rodeado de montañas, un torbellino entró detrás de nosotros. Pero eso sí, eso fue así, ve, un de repente. Eso es algo que tú no estás consciente de que va a suceder ni cuándo va a suceder. Lo único que estábamos haciendo era adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Jesús, adorar al Espíritu Santo de Dios. Y de repente entró un torbellino, donde estábamos así cantando, y el torbellino entró en el lugar y pasó por todas las personas. Entonces el torbellino se fue hasta allá, hasta atrás, y hay como una parte del monte que sube, y el torbellino regresó otra vez. Eso fue algo inusual. El torbellino hizo así y después regresó por donde vino. Eso fue una cosa inusual. Pero los testimonios pues los tenemos aquí en la mente y en el corazón de qué fue lo que pasó ese día. Entonces, cuando pasó el viento, todas esas personas que estaban adorando, que eran miles de personas en ese lugar, en la comarca, recibieron la llenura del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo los tocó a todos. Eso fue otra cosa inusual. El Espíritu Santo los tocó a todos. No tuvimos que ir nosotros hasta allá, sino que el Espíritu Santo los tocó a todos. Eso es un Adventus Domini. Eso es darle la bienvenida al Rey de Gloria. Eso es darle la bienvenida al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sepa que nosotros queremos recibirlo. Pero, ¿cómo el Espíritu Santo se va a dar cuenta que queremos recibirlo? Porque
ustedes están orando, están clamando por su venida, esa llegada del Rey de Gloria. Entonces, por ejemplo, en el 2018, enero, ese fue otro Adventus Domini, otro advenimiento, otra venida del Espíritu Santo, pero esta vez este es otro testimonio, fue que el Espíritu Santo descendió a ese lugar, pero la manifestación fue un temblor de gloria. Estábamos hablando acerca del Espíritu Santo de Dios y de repente el lugar donde estábamos empezó a temblar. Y todas las personas lo notaron. Le estoy diciendo, cuando el Espíritu Santo viene, Él se va a hacer notar visiblemente. Todos los van a ver. Así como sucedió en Hechos, dice que todos los que estaban ahí en Jerusalén, todas esas personas y multitudes de naciones que habían ahí, todos lo van a notar. Porque siempre es un de repente y siempre es algo que es inusual. Entonces, en Hechos 2 vemos que el Espíritu Santo vino como un viento, vino como un fuego, vino como un temblor. También habla sobre tiempos de refrigerio. Los tiempos de refrigerio traen los kairos de Dios. Los apóstoles empezaron a hacer señales, prodigios, maravillas y milagros para que las personas supieran que Dios estaba ahí. Esa es la forma en la que Dios se hace visiblemente para que las personas puedan ver y creer. A veces hay personas que necesitan ver para poder creer. Otros simplemente escuchan, reciben la palabra y creen. Otros tienen que ver y creer. Entonces, cuando viene el Adventus Domini, ¿qué hace Dios? Va a poner en retirada a todos los enemigos. Entonces los apóstoles empezaron a hacer señales, prodigios. Había liberación de las personas que tenían posesiones demoníacas. ¿Eran qué? Liberadas. Los que estaban enfermos eran sanados. Había milagros creativos. Los ciegos veían, los sordos les regresaba la audición. Los paralíticos se levantaban. Los cojos se enderezaban y caminaban bien. Las personas que estaban leprosas eran sanadas, limpiadas, porque Dios se estaba manifestando ahí en ese lugar. Entonces, ese es cuando el Espíritu Santo viene, ese es nuestro Adventus Domini. Esa es la forma de poner a todos nuestros enemigos bajo nuestros pies. Esa es la forma en la que Dios pone en retirada a todos los falsos dioses, a todos esos demonios, a todos esos principados de maldad. El Espíritu Santo tiene poder sobre todos ellos y pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Entonces, vamos a ver en la Biblia estos tres tipos de Adventus Domini: el derramamiento del Espíritu Santo de Dios en Hechos 2, el regreso de Jesús, Maranata, al final de los 7 años de la gran tribulación. Jesús desciende en un caballo blanco y sus santos ángeles, y Jesús pone en retirada a todos los enemigos. Y en Apocalipsis 21 vemos el tercer Adventus Domini, que es la llegada del Padre Celestial a la tierra, en un cielo nuevo y en una nueva tierra. Así que oremos y vamos a prepararnos para ese tiempo que viene en estos días. Ya la próxima, en este mes, ya en estos días, se va a celebrar el Pentecostés. Y esta es una forma de estar siempre como sincronizados a la agenda de Dios. Pero sincronicen bien su mente y su corazón para que ustedes estén conscientes de que hay que recibir al Espíritu Santo de Dios, y que cuando el Espíritu Santo se derrame, ese Adventus Domini, ustedes lo van a poder ver. Dios se va a hacer visible para nosotros, con una señal, con un prodigio, con una maravilla, para que nosotros entendamos de que Dios está ahí con nosotros. Puede venir en una nube de gloria. En el avivamiento de las Islas Hébridas dice que cuando comenzó, en las casas donde estaban orando, dice que
eran como una luz que resplandecía en medio de la noche sobre las casas de aquellas personas que estaban orando. O sea que vino como una luz, en otros vino como en un torbellino, en otros vino como en un temblor, en otros vino como un viento recio, en otros vino como un fuego divino, como sucedió en Azusa. Dice que en Azusa, el lugar donde estaban, donde se congregaban, dice que vinieron unos bomberos a apagar el fuego porque les habían dicho que en ese lugar se estaba quemando, dice que había fuego. Cuando los bomberos llegan, se dan cuenta de que había una llamarada, pero no era un fuego natural, era un fuego sobrenatural, algo divino. Entonces se dieron cuenta que no era un fuego normal. Pero dice que ahí había manifestaciones así como ese fuego divino de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Oraban muchos en lengua. También dice que había una nube que entraba al lugar, que los cubría todo. Dice que la nube era tan espesa que las personas no se podían ver hasta en cierta distancia. Y dice que la gloria del Espíritu Santo era tan fuerte que las personas que tenían tumores y entraban al lugar, dice que los tumores caían al piso, o sea, como que se les salían del cuerpo de las personas y caían en el piso. Y dice que los niños, yo le llamo los niños del avivamiento de Azusa, los que en esos tiempos eran niños, dice que ellos agarraban las escobas y dice que ellos barrían los tumores y los botaban en la basura. Esos niños que crecieron en el avivamiento, ahorita ya son casi son ancianos ya, y ellos todavía tienen en su memoria, así ve, a flor de piel, los milagros, señales, prodigios y maravillas que Dios hizo en Azusa. Entonces todos esos niños permanecieron en los caminos del Señor hasta su vida adulta de anciano. Entonces eso es lo que los niños tienen que ver. Eso es lo que los jóvenes necesitan. Necesitan ver la gloria de Dios. Necesitan ver el poder de Dios en acción. Yo me acuerdo que aquí en Panamá, una vez, mi madre, aquí hay un pastor que se llamaba el pastor Manuel Ruiz. Y cuando éramos niños, entre nuestros de 7 a 9 años más o menos, yo recuerdo que yo siempre veía, eso era algo que mi madre hacía, era que todas las mañanas, todos los domingos, antes de ir a la iglesia, ellos hacían una retransmisión en la televisión del culto del domingo en la mañana. Antes de nosotros ir al culto, mi madre ponía ese servicio mientras nos íbamos preparando para salir, y yo siempre veía los servicios, yo siempre veía que el apóstol Manuel Ruiz, él oraba por las personas y las personas se caían. Yo decía, wow, impresionante, y veía que las personas eran liberadas. Yo no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando. Si usted me pregunta, yo no entendía muy bien qué era eso, qué era todo eso lo que sucedía, porque la gente se caía, yo no sabía. Pero sí escuchaba que las personas estaban enfermas y se sanaban. Entonces eso como que me dejó así como intrigante, pues. Y yo veía que las personas, él oraba y las personas caían así en el piso desplomadas. Entonces, decía, sopla a Dios. Y si usted ven sopla a Dios, ¿qué es? El Espíritu Santo de Dios. Y literalmente las personas caían en el piso. Entonces, cuando éramos pequeños, yo tenía una especie de, como un sarpullido en mis brazos, y eso no se me quitaba. Entonces mi mamá nos llevó un día a un servicio, que creo que fue como un viernes en la noche, y estaban ahí las personas. Luego se acabó el culto, ya era tarde, el pastor venía saliendo y mi mamá se adelanta y le dice, usted puede orar por nuestros hijos. Entonces me habían llevado a mí y habían llevado a mi hermana Mary, a la pastora Mary. La cosa que
yo en mi mente, así de, de, de niño, yo decía en mi mente, yo quiero saber si lo que él hace es real. Yo quiero saber si eso es de Dios o no es de Dios. Entonces, mi hermana la llevaron adelante. O sea, mientras él venía así en el pasillo caminando, y yo vi que él le puso la mano en la cabeza, y mi hermana Mary se cayó en el piso. Entonces yo dije, no puede ser, se cayó. Entonces yo todavía en mi mente yo decía, yo quiero saber si esto es real, si esto es de Dios. Entonces usted sabe qué yo hice, yo me puse rígido, así. Imagínese un niño de 7, 9 años, pero que se pone así rígido como para que no te tumben. Bueno, yo me puse lo más rígido que pude, y él venía caminando como a 5 metros de mí. Y él ni siquiera me tocó, sino que a los metros de distancia, él nada más alzó su mano derecha, hizo así. ¡Puf! Nada más hizo así. Y yo sentí como si alguna vez a usted le han puesto la única forma de explicarlo es como una anestesia de cirugía. Él nada más hizo así y yo nada más hice así como que se me hubiera dormido. ¡Puf! Y yo caí en el piso. Yo no sé si alguien me agarró, si no me agarraron. Pero yo les voy a decir la verdad. Yo no sentí nada de nada. Nada más sentí que me dormí como si me hubiera dormido en paz. Una paz. Yo me levanté a los 15 minutos. Ya todo el mundo se había ido. Yo me levanté a los 15 minutos. Me levanté así como que qué era lo que había pasado. Estaba como, ahí fue como que entré como que, estábamos ahí todavía en la iglesia. Como regresamos a la casa y como a las 2 semanas, toda esa alergia que yo tenía en mis brazos que nunca no se me quitaba por nada, esa alergia desapareció. Entonces yo entendí de niño, el poder de Dios es real. Me recuerdo otra vez cuando vino el pastor Benny Hinn aquí en Panamá a una cruzada que fue hace muchos años atrás, en el estadio Roucarón, que yo tenía como entre mis 17, 18, 19, 20 años más o menos, jovencito. Eso fue algo también súper inusual. La atmósfera, primera vez que yo sentí aquí en Panamá, una atmósfera, era como si la luz de Dios estuviera rodeando todo el estadio y todo su alrededor. Había un ambiente como si Dios estuviera ahí mismo visiblemente. Y yo recuerdo que cuando empezaron a ministrar por sanidades, señales y prodigios, yo veía a las personas que se sanaban. Yo oraba, yo a veces levantaba las manos, yo no sabía si yo estaba mal, así de salud, pero yo, Señor, si algo tengo, sáname, Señor. Y yo veía que las personas se sanaban, habían milagros, prodigios, maravillas. O sea, yo lo vi. No es que nadie me está diciendo cómo fue, no, yo estaba ahí cuando eso sucedió. Yo vi, uno se vuelve testigo. Entonces, esos niños, esos jovencitos, tienen que ver esa gloria de Dios, ese poder de Dios, para que eso se quede en sus corazones. Entonces, es necesario orar por este derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Dice Joel, dice que va a venir sobre los jóvenes, sobre los ancianos, los hombres, sobre las mujeres, sobre los niños, los que están en el vientre de la madre, sobre los siervos de Dios y las siervas de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Bienvenido a este lugar, Señor, y a nuestro corazón, Señor. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Bienvenido eres tú, amado Padre Celestial, porque sabemos que tu Adventus Domini, tu advenimiento, tu llegada a la tierra, Señor, es inevitable. Que también sabemos que Jesús regresa por su pueblo y Jesús volverá otra vez, como dice Apocalipsis 19, en un caballo blanco con una espada aguda para derrotar a todos nuestros enemigos. Pero también sabemos que en este tiempo el Espíritu Santo también quiere derramarse con mayor gloria y mayor poder.
Adventus Domini. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Abrimos nuestros corazones y nuestra mente para recibir al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo se haga visible en manifestaciones, con señales, prodigios, maravillas y milagros, que podamos entender en el Espíritu, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, de que Dios está ahí. Así como el patriarca Jacob, cuando tuvo el encuentro con Dios, dice, esto es ciertamente, dice, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Dice, Jehová está aquí, pero yo no lo sabía. Entonces, que podamos reconocer que Dios está aquí con nosotros, que Dios está manifestándose, Señor, en la casa de Dios, en esta región, en Panamá, en las naciones de la tierra, en Israel. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Quita los velos que hay en sus ojos, dale espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento en la revelación de Jesucristo, para que podamos ver al Rey de Gloria y podamos ser parte de este derramamiento global del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.